buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas les doy la más cordial bienvenida a la quinta escuela FEDUTLA, en esta ocasión en la versión de verano de 2022. En esta ocasión ya estamos casi finalizando este periodo, esta primera semana de la escuela de verano. La escuela de verano la hemos dividido en dos partes y hoy día se termina la primera parte, pero continúa para las personas que estén interesadas la próxima semana, ya también durante 2 días. Van a encontrar, ahí les vamos a poner en el chat donde encontrar toda la información para que puedan continuar a perfeccionarse con nosotros. A continuación entonces vamos a dar el inicio ya de este webinar de hoy, y quiero presentar y dejar con ustedes a María Paz. María Paz Calvo es nutricionista y máster en nutrición holística del Nutrition Therapy Institute de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Ella también es especialista en nutrición para la oncología del Edison Institute en Canadá, y directora actual del Centro Chileno de Nutrición Holística. Lo más importante del currículum de María Paz, que yo he leído solamente una parte de él, es que ella se interesa en las personas, ¿ya? Está convencida, y así lo manifiesta, que desde su campo de acción, que es la alimentación, se pueden hacer realmente milagros, y no solo en la salud, sino que también a través de la nutrición y a través de la alimentación hacia el cerebro. Y también, en este caso, vamos a explorar junto a ella digamos, un ambiente, ya que para muchos de nosotros puede ser bastante desconocido, que es el estrés, ¿ya? Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que está a disposición, ya ahí. Entonces nosotros las vamos a ir rescatando, y cuando María Paz termine su ponencia, vamos a hacerle esta pregunta. Por lo tanto, ahora tengo el agrado de dejar con ustedes ya nutrición para manejar y apoyar el estrés, que estará a cargo de la destacada profesional María Paz Calvo. Adelante, María Paz. Gracias, Silvana, gracias por tus palabras, muchas gracias a todos por conectarse hoy día, un día en pleno verano acá en Santiago. Somos casi 70 personas, así que es súper buen quórum. Yo la verdad es que siempre un honor de ser invitada de las escuelas de educación de la UDLA. Me encanta, tienen una mirada sobre la educación completamente integrativa, holística, que va completamente ad hoc con lo que yo hago desde mi vereda, que es la nutrición. Hoy día les voy a estar comentando de un tema que yo sé que a todos nos pega, que es el estrés. Voy a enseñarles qué es el estrés y obviamente cómo podemos usar la nutrición y los alimentos como una herramienta concreta para ayudar al cuerpo a soportar los efectos que éste tiene. Así que, sin más, voy a compartirles la presentación y partimos. Silvi, ¿tú me confirmas, por favor, que me escucho y me veo bien? Perfecto, pues, exacto, ahí. Sí, se ve perfecto y se escucha muy bien. Súper. Déjenme. Ahí sí. Bueno, tenemos que partir comentando que dentro. Ay, espérenme un segundo. Denme un segundo, disculpen. Ahí sí. Dentro de lo que nosotros consideramos estrés, hay distintas cosas. Cuando yo estoy en la consulta con mis pacientes y yo les pregunto que se pongan una nota del 1 al 10, en qué escala de estrés ellos están, la mayoría de mis pacientes tiende a inmediatamente ir a lo laboral. No, es que mi trabajo, bueno, desde esta vereda y desde cómo entendemos la bioquímica del estrés,
entendemos que hay distintos tipos de estrés, no solamente el que tiene que ver con el trabajo, con las finanzas, con los hijos, con la pareja, etcétera, sino también el cuerpo puede ser expuesto a diferentes traumas y a diferentes tipos de estrés físicos, como pasar una cirugía, tener sobrepeso, tener alguna enfermedad crónica, deporte en exceso, eso también es un tipo de estrés para el cuerpo, y medioambientales. Cada día lo vemos más asociado a enfermedades específicamente autoinmunes y cáncer, pero cómo en el fondo este estrés y toda esta toxicidad medioambiental afecta e inflama el cuerpo. Aquí les puse las más típicas: smog, radiación, 5G, ¿cierto? Que no sabemos con certeza qué es lo que le hace a la célula, ruido, químicos que nos rodean, calidad del agua, etcétera. Para hablar de estrés y para que nosotros entendamos de una forma mucho más concreta por qué es tan malo estresarnos, que todos mis pacientes me dicen como, yo he escuchado siempre que el estrés hace mal, pero no entiendo cuál es el mecanismo, no entiendo por qué. Y quiero partir explicándoles esto en distintos sistemas. Y para poder hablar de estrés, tenemos que sí o sí aprender qué es el cortisol, ¿ya? El cortisol es una hormona producida por la glándula suprarrenal. Ahí les puse una fotito de dónde están las glándulas suprarrenales pegaditas arriba de los riñones. Y esta es la hormona que se libera en el cuerpo bajo el estrés, ante un nivel de estrés, y también cuando bajan los niveles de glucocorticoides en la sangre. La gente cree que el cortisol es una cosa mala, pero la verdad es que sin el cortisol no podríamos vivir. El cortisol es esencial, tiene muchísimas y cumple muchísimas funciones en el cuerpo. Nivela el azúcar en la sangre, regula nuestro sistema inmune, tiene una influencia directa sobre cómo nuestros músculos y nuestro corazón trabaja, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos bajo estrés, es el mensaje que tenemos para decirle a los músculos: corre, salta, súbete al árbol, viene el león, etc. Entonces es también una alarma, se contraen los vasos sanguíneos y además afecta en el cerebro, en cómo pensamos y en cómo decidimos las cosas. Entre ellas comportamientos, centros neurológicos y nerviosos que están asociados al comportamiento, actividad de las neuronas, receptores de serotonina, por ejemplo, que también vamos a hablar de la serotonina en profundidad más adelante. La serotonina es el neurotransmisor del estado de ánimo, de la felicidad, maneja el sueño, las sensaciones de bienestar un poquito en nuestra vida. Entonces el cortisol, la verdad es que es esencial y lo necesitamos. ¿Cuál es el problema? Aquí viene. Se sabe que durante los primeros 30 minutos de un factor estresante, digamos tráfico en la ciudad y necesitamos llegar rápido a la casa porque tenemos el hijo enfermo, la inmunidad en realidad mejora. Y ahí es cuando se activan todos estos mecanismos que yo les digo como de superhéroes, ¿cierto? Que el flujo sanguíneo aumenta, corazón, músculos se contraen y somos capaces en un segundo de ser superhéroes, y si viene un león detrás de nosotros, correr y subirnos al árbol y estar a salvo. Sin embargo, hay estudios muy interesantes que demuestran que cerca de los 45, 65 minutos, la activación sostenida del cortisol suprime la inmunidad. O sea, es todo lo contrario. Y hay millones de mecanismos, pero acá les quise poner solamente 3. ¿Ya? ¿Qué pasa después de la hora? Pongámosles de la hora de estrés. Le puse 3 mecanismos que son extremadamente importantes porque tienen que ver todos con la inmunidad de una persona. Lo primero es que suprime la formación de nuevos linfocitos y puede incluso matarlos, que son los linfocitos soldados del sistema inmune. Inhibe la fabricación de nuevos anticuerpos, fundamental más para épocas de virus y bacterias, y inhibe la liberación de interleucinas e interferones, más soldados del sistema inmune. Entonces, hoy día podemos saber de manera exacta cómo el cortisol crónico, voy a usar esa palabra, crónico y sostenido en el tiempo, que acá los estudios no son muy alentadores, porque ¿quién está estresado menos de una hora? O sea, es casi imposible. ¿Quién se estresa solamente 30 minutos al día?
Es por eso que, chiquillos, que la nutrición es tan maravillosa, porque es algo que simplemente por vivir en el mundo que vivimos no se puede controlar. Tenemos hoy día tips para ver, ¿ya? Y estos estudios de los cuales yo les estoy hablando, los análisis decían que la inmunidad se puede reducir de persona en persona de un 40 a un 70% por debajo del valor inicial. O sea, es perdón. En el Centro de Nutrición Holística, yo, la verdad, o sea, la mayoría de los problemas que vemos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Son personas muy deprimidas, que lo vemos mucho, por ejemplo, en trabajadores nocturnos, en conserjes, en enfermeras, en doctores que hacen turnos, personas que en sus trabajos, por ejemplo, tienen exposiciones prolongadas a químicos, como personas que pintan las uñas, maestros que pintan, incluso, perdón, el aire está súper seco acá donde estoy, ya, perdón, estoy un poquito atorada. Incluso les quería contar el caso clínico, yo siempre lo cuento porque fue realmente importante cuando estábamos en la clínica en Denver, nos tocó ver el caso de un señor que estaba lleno de melanomas, de cáncer de piel, y él trabajaba en manteniendo el pasto de un campo de golf. Entonces él estaba expuesto todos los días durante los últimos 20 años de su vida a muchos químicos, a muchos pesticidas que tenían que echarle al césped, al pasto, para mantenerlo así como alfombra. Entonces, las exposiciones prolongadas a químicos, hoy día también sabemos que le generan al cuerpo un tipo de estrés crónico. Entonces, de nuevo, enfatizar lo que les partía diciendo al principio, no es solamente lo mental, está lo físico, está lo emocional, etc. Quise hoy día mostrarles, como sé que íbamos a tener un público súper ampliado, cómo el estrés en el fondo impacta distintas enfermedades y distintos sistemas. Quise elegir en el fondo los que más vemos en el centro y no me cabe duda que muchos de ustedes se van a identificar inmediatamente, pero cáncer, cortisol y cáncer, ¿por qué es tan importante cuando nos enfrentamos a una enfermedad como el cáncer? Y son varios los mecanismos, de nuevo, aquí les puse algunos nomás, pero más que nada y en resumen es que el estrés prolongado y el cortisol crónico apoya el crecimiento tumoral, ¿ya? Y eso se da más que nada porque el cortisol puede llegar a suprimir lo que yo les contaba antes, la actividad de células asesinas naturales, o sea, soldaditos del sistema inmune. Apoptosis celular. La apoptosis es la muerte celular. Una célula sana tiene la capacidad de decir, bueno, yo ya estoy viejita, ya cumplí mi ciclo en el cuerpo, ahora me muero. Una célula cancerígena no es capaz de hacer eso y sigue y sigue y sigue replicándose de una manera enferma, mutada. El cortisol tiene que ver eso, ¿ya? Lo mismo pasa con la angiogénesis, que es igual, imagínense cómo la placenta alimenta a la guagüita en un embarazo, la angiogénesis es lo mismo, son los crecimientos de capilares que alimentan al tumor. También el cortisol sabemos que apoya esta angiogénesis. ¿Por qué? Ya lo vamos a aprender. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que es que el cortisol trabaja siempre de la mano con la insulina, ¿ya? Entonces va a aumentar los niveles circulantes de glucosa en el cuerpo, alimentando las células cancerógenas, según la teoría de Otto Warburg, que es por eso también que existe la nutrición para la oncología, ¿cierto? Porque sabemos que a través de la glucosa y del cortisol podemos hacer algo concreto para la salud celular, por ejemplo, en un cáncer. Sistema endocrino, ¿por qué? Porque todos son hormonas, mujeres y hombres, el capitán del barco en nuestro cuerpo son las hormonas. Entonces hoy día sabemos que el cortisol elevado desequilibra muchas hormonas. Y aquí es lo que les quería explicar de por qué hace tanto sentido hablar de cortisol y de nutrición. Porque el cortisol elevado eleva también la insulina. El cortisol es una hormona que libera energía en el cuerpo. Acuérdense, necesitamos correr del león en 5 segundos, se libera energía y lo logramos. Y la insulina es una hormona de almacenamiento.
hacen el opuesto, no pueden ser simultáneas efectivas, entonces entre ellas se niegan, pero van juntas, juntas de la mano. Y aquí sí la evidencia científica hoy día está on fire. Hoy día lo que sabemos en el fondo del sistema endocrino y manejo de la insulina en el cuerpo es realmente impactante. El cortisol elevado puede hacer incluso que la glándula de las tiroides se regule negativamente, lo que resulta en un hipotiroidismo, pero también en un hiper, o sea, son mecanismos retroalimentativos que pueden funcionar para los dos lados. Estrés y reproducción. ¿Por qué quise poner la reproducción? Porque es realmente una pandemia silenciosa de la que nadie está hablando. A mí no me cabe duda que en esta charla varios de los presentes o conocen a alguien que ha tenido problemas en el fondo de fertilidad o se han enfrentado a ustedes mismos. Y por eso es tan importante que hablemos de esto, porque en fisiología, y esto es, a mí cuando me lo enseñaron, yo me acuerdo que yo gozaba porque decía, esta es la mirada concreta, es la mirada obvia que tiene la medicina integrativa, que a veces incluso a un doctor experto en fertilidad se le pasa y se le olvida al meterse tanto en la técnica. En fisiología, chiquillos, la supervivencia siempre viene antes que la reproducción. Si el cuerpo cree que nosotros estamos corriendo detrás del león, no tiene tiempo para hacer nada más y menos reproducirse, ¿cierto? Y acá le puse 3 mecanismos también dentro de los muchos que hay de cómo el cortisol afecta la reproducción. Pero sabemos hoy día que el cortisol elevado disminuye la testosterona, está asociado a la disfunción eréctil, lo vemos mucho, mucho en el centro, porque la erección masculina requiere actividad parasimpática, que es esa parte del cerebro que te dice descansa, digiere, es la que se activa cuando meditamos, cuando hacemos algún deporte o alguna actividad que nos gusta, ¿ya? Y además que sabemos que está relacionado con el sistema cardiovascular y puede causar un cortisol alto, aterosclerosis, bloqueando el flujo de sangre al genital, causando también esta disfunción eréctil. Entonces, tanto para el hombre que lo revisamos ahora como para la mujer, sabemos que el cortisol interfiere, reduce la sensibilidad ovárica a la LH y por lo tanto va a disminuir también la FSH y los estrógenos. Vamos a tener en resumen menos posibilidades de ovulación ese mes. Se aumentan los niveles de prolactina. La prolactina, las mujeres acá se van a acordar que es la hormona que se produce cuando las mujeres dan lactancia, para dar lactancia, que suele llamarse también anticonceptiva. Entonces, imagínense que el cortisol esté además en el cuerpo aumentando estos niveles de prolactina que en una mujer solamente deben ser secretados en un momento específico de su vida, que es la lactancia. Pero a mí me ha tocado testear mujeres que no están ni embarazadas ni dando lactancia con prolactina alta. Entonces realmente es súper alarmante. Y lo mismo también la progesterona, para hablarle de todas las hormonas femeninas, que va a dificultar la implantación del óvulo que tiene que ser fertilizado en el útero. Entonces, en resumen, sistema endocrino, hormonas, reproducción, el cortisol es fatal y es súper, súper importante si es que alguien hoy día de los presentes está pasando por algún tratamiento de fertilidad, tomarlo en cuenta. Estrés y digestión. Y este aquí, bueno, pastelero de tus pasteles, dirán ustedes, bueno, aquí llegué yo. Miren, lo más importante y el mecanismo más simple que yo puedo explicarles de cómo la digestión se afecta con el estrés es que nosotros estamos conectados a través de los intestinos y del sistema digestivo a nuestro cerebro las 24 horas 7 desde que nacemos hasta que nos morimos, a través del nervio vago. Aquí se los puse, es un nervio, por si no lo sabían, que va literalmente desde su sistema digestivo al cerebro. Por eso estas fotos que en el fondo y estos dichos de happy brain, happy gut, de cerebro feliz, intestino feliz, cerebro feliz, va para los dos lados, es una carretera bidireccional. Y además, porque sabemos que hoy día la famosa llamada microbiota intestinal, que es el conjunto de bacterias, de microorganismos que viven en nuestros intestinos,
tienen una influencia importantísima en todo el cuerpo. Corresponde al 70 u 80% de nuestra inmunidad adquirida. O sea, si es que nosotros queremos estar sanos, prevenir virus y enfermedades, tenemos que cuidar este 70%. Estas bacterias intestinales en su correcto balance tienen efectos sobre más de 30 químicos, neurotransmisores, hormonas de la felicidad, ¿ya? Entonces, súper importante. Y sabemos que el estrés mata la microbiota intestinal, más que la mata, por usar esa palabra para que ustedes en el fondo entiendan, genera desbalances entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Juega también en contra de la secreción de jugos gástricos, de la producción de ácido hidroclórico en el estómago, en la producción de enzimas digestivas que necesitamos para digerir bien todos nuestros alimentos. ¿Ya? Y lo mismo que yo les decía con el tema de la reproducción, el sistema nervioso simpático interfiere con la digestión. Entonces, si estamos huyendo de un león, probablemente no, el cuerpo cree que tú no estás comiendo ni menos digiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos estresados, la sangre no va a los órganos digestivos. El cuerpo cree que tenemos que correr detrás de este león y desvía la sangre a los músculos, al corazón, etc. Y aquí, ¿qué hace? Pucha, el caos, la tormenta perfecta, porque no se secretan jugos gástricos, no se secreta bilis, todos los jugos pancreáticos que debiesen estar en sus niveles no lo están, y eso resulta en una digestión inadecuada, entre muchas otras cosas, disbiosis, SIBO, intestino permeable, etcétera. Y además, esto es algo que yo siempre complemento muy bien en mis planes, es que el ácido hidroclórico, los jugos gástricos, tenemos que pensar que después de la saliva es la segunda línea de defensa que tenemos el cuerpo contra millones de patógenos, o sea, es ahí. Entonces, además, esta disminución de secreción de ácido hidroclórico abre el cuerpo a distintas infecciones, y por eso quizás hoy día también estamos viendo epidemias de Helicobacter pylori, estamos viendo salmonelas, estamos viendo Escherichia coli, de una forma súper importante. En el centro hemos, gracias a Dios, tenemos apoyo y tenemos harta tecnología para poder medir esto en concreto, y la ciencia nos acompaña, cosa que si encontramos algunos de estos patógenos, tenemos remedios específicos para combatirlos, pero de igual manera, si esta es la causa, si la causa es el cortisol elevado, entra toda la parte de la medicina integrativa, que no solamente entiende el cuerpo físico, sino que también toma al ser humano como uno, cuerpo, mente y emociones. Entonces, como les decía antes, todos estos problemas van a contribuir a una serie de trastornos gastrointestinales como disbiosis, estreñimiento o, lo contrario, diarrea, SIBO, leaky gut, y muchas otras afecciones que pueden ser aliviadas con un manejo del estrés adecuado. Esto es muy, muy importante para mí, y la verdad esta es una de las charlas que más me gusta dictar, porque yo puedo tener el paciente perfecto, chiquillos, o sea, yo puedo tener un paciente completamente aplicado, muy Mateo. En Chile le decimos Mateo, alguien que sigue las reglas y los protocolos al pie de la letra, en el fondo alguien que tiene la alimentación perfecta, pero que tiene sus niveles de cortisol elevados y no se mejora. No se mejora. Van a haber ciertas cosas que sí pueden mejorar, pero la causa es esto, es cortisol crónico. Y quiero que le saquen un pantallazo a esta diapositiva, pero se las quise poner en resumen para que ustedes entiendan que no hay sistema del cuerpo que el cortisol no influya, que no hay parte del cuerpo que se pueda un poquito salvar del estrés. Lo mismo, sé que hay gente acá quizás que puede tener dolor crónico, la hiperalgesia. Sabemos hoy día que hay partes emocionales del cerebro, por ejemplo, que regulan el miedo y la ansiedad, se vuelven hiperactivas con el cortisol crónico. Entonces, para el manejo del estrés, las depresiones, en la memoria, o sea, en la memoria causa estragos, en las enfermedades degenerativas, la salud mental, porque está directamente conectado con nuestros ciclos de sueño, en cómo, en cuándo el cuerpo en el fondo responde
a las horas que tenemos que descansar, ¿no? ¿Cierto? Y que hay alguien que tiene su micrófono abierto, si Bea, si tú puedes por favor ponerlo en mute, te lo agradecería. Ah, listo. Vale, gracias. Entonces, todo, o sea, no hay mecanismo que no se vea afectado. Ya acá pueden sacarle una foto. Y sí me voy a detener 2 segundos en la relación que hay con el estrés y el manejo del peso. Miren, los estudios, y como les decía antes, la evidencia hoy día está pero a la mano de todos y es muy, muy concluyente. Este es un estudio que les puse que se hizo hace mucho, mucho tiempo, pero en el fondo agarran 2 ratoncitos y ponen a los 2 ratoncitos en una cajita y los ponen a comer cierta cantidad de calorías, de nutrientes, a los dos por igual, y un ratón bajo estímulos de estrés y al otro no. Resulta que comiendo exactamente lo mismo, el ratoncito que estuvo bajo los estímulos del estrés tiende a engordar más y más peligroso, tiende a tener índices metabólicos más alterados como triglicéridos y colesteroles. Y en este estudio dijeron, bueno, ¿qué pasa si ofrecemos estímulos como por ejemplo ejercicio al ratoncito estresado? Siguió engordando y sus niveles de triglicéridos siguieron aumentando comiendo exactamente lo mismo que el otro ratoncito en el fondo que lo tenían en un ambiente sin estrés. Entonces, de nuevo, esto es lo que yo digo, y a mí mucha gente me ha dicho, pero María Paz, ¿cómo se te ocurre decir eso si tú eres nutricionista? Pero lo que yo digo es que el estrés, chiquillo, siempre viene primero, incluso antes que la alimentación, y la ciencia aquí lo demuestra. Uno puede tener la dieta perfecta, yo lo he experimentado en mí misma, yo teniendo la dieta perfecta para mí, cierto que para otra persona puede ser súper diferente. Cuando mis niveles de cortisol en el cuerpo suben y no me hago cargo, me inflamo. Mi cuerpo tiene distintas formas de inflamarse y todos tenemos formas distintas de inflamarse. Eh, entonces, es muy, muy, muy significativo y quiero en el fondo, quería hacer como esta parte de introducción para que ustedes conocieran qué es el cortisol y cómo influye en el cuerpo, para que ya en su cabeza no sea solo como, ah, no, estoy súper estresado, sea, qué increíble todos los mecanismos de mi cuerpo que se sienten bajo amenaza, ¿ya? Y obviamente no puedo venir solamente con noticias malas, vengo aquí con la solución. Para todos es diferente, ¿ah? Como les comentaba antes, el estrés suele manifestarse distinto en todas las personas. En algunas personas se les cae el pelo, a otras les duele el estómago, a otros les viene jaqueca, a otros les duelen las articulaciones, otros estreñimiento. O sea, busquen ustedes, empiecen a conocerse, abran este camino tan bonito del autoconocimiento de nuestro cuerpo para saber qué es lo que me estresa. Además, ¿es algo físico? ¿Es algo psicológico? ¿O es algo emocional? Siempre, vea, es algo medioambiental. Empiecen como a abrir su cabeza y ver qué realmente es lo que me tiene estresado hoy día. Y una de las cosas que yo siempre hago y invito a mis pacientes muy estresados a hacer en el centro, es que en la consulta misma anotamos los 3 factores de estrés principales. Este es un súper buen ejercicio que pueden hacer después de terminar la charla, hoy día antes de acostarse, pero anoten, ¿cuál creen ustedes que son sus 3 factores de estrés que hoy día están enfermando e inflamando su cuerpo? Y a cada uno de estos factores, respóndanle con una solución. Y no se preocupen, ocúpense. O sea, si mi factor de estrés hoy día es que tengo una enfermedad, bueno, vamos a ocuparnos, vamos a hacer lo que más podamos de manera física, de manera mental y de manera emocional para ayudarle al cuerpo a superar esa enfermedad o lo que sea. ¿Ya? Bueno, cuando a mí me preguntan por qué la alimentación tiene un efecto sobre el manejo del estrés, son muchos los mecanismos, ¿ah? Porque al final ustedes tienen que pensar que todos los alimentos que nosotros consumimos son literalmente el combustible de todas y de cada una de nuestras células. O sea, estamos eligiendo con qué benzina, con qué gasolina estamos llenando nuestro auto. Y según ese combustible es como el auto va a funcionar. Entonces, los mecanismos son millones. Pero hoy día yo elegí 3 mecanismos.
¿ya? Y antes de ir en cada mecanismo y cómo comer para apoyar cada mecanismo, sin estos 4 fantásticos no hay nada. Si a mí me hubiesen invitado a dar esta charla y yo tenía 5 minutos para contarles qué hacer, yo les digo agua, nutrición, sol y actividad física. O sea, este es un gran resumen de los 4 fantásticos, de cosas que no pueden faltar si es que nosotros nos vamos a poner como meta este año manejar nuestros niveles de estrés. ¿Ya? Ya, uno de los mecanismos que tenemos de cómo la nutrición ayuda a el manejo del estrés en el cuerpo es el hígado. El hígado es uno, por lejos, de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Yo tengo una obsesión con el hígado. Encuentro que la ciencia no es justa con el hígado y no hay mucha gente hablando del hígado, pero yo sí, yo soy fanática del hígado. Y el mecanismo más que nada es que ustedes tienen que pensar que el hígado es uno de los grandes filtros que nosotros, es el gran laboratorio que nosotros tenemos para procesar y para desintoxicarnos de todas las cosas que entran a nuestro cuerpo, no solamente a través de los fármacos o de la nutrición misma, sino también de lo que aplicamos en nuestra piel, ¿cierto? Que sabemos hoy día que se absorbe al torrente sanguíneo y ahí está don hígado poniendo el hombro. Entonces, por eso yo siempre en mi Instagram, que si ustedes me siguen, CCN Holística, van a ver cómo yo siempre estoy hablando de ojo con el bloqueador solar que te pones, ojo con las cremas, eliges bien tu champú, eliminan los perfumes, las fragancias, porque todo eso sabemos que llega al hígado. Entonces, un hígado graso, un hígado intoxicado, al final no puede eliminar todas estas toxinas que circulan por el cuerpo y las va a almacenar en las células que por definición son las que quieren almacenar todo el cuerpo, que son las de grasa, el tejido adiposo, incluso algunas células nerviosas, ¿ya? Porque el cuerpo en el fondo siente que lo puede usar después. Entonces, si es que lo usamos después y no sé lo que es, no es como que lo desecha, el cuerpo lo guarda. Esto a la larga no solo va a traer aumento de peso, eso es obvio porque la célula crece en tamaño, sino también es un exceso de grasa tóxica oxidada que es peligrosa, aquí están los famosos triglicéridos. ¿Y cuál es el resultado para el cuerpo de tener triglicéridos altos o células inflamadas? Más estrés. Entonces, la solución es comer comidas que al hígado le gusten. Por ejemplo, todas las verduras crucíferas. ¿Cuáles son esas? Todas las que contengan azufre. El ajo, los huevos, las cebollas, el cebollín, el repollo, los coles de Bruselas. Esas son las verduras crucíferas. Si ustedes ponen en Google verduras crucíferas, se las van a mostrar y en el fondo, y alimentos, no solo verduras, los alimentos hartos en azufre, al hígado le encantan. 3 suplementos que pueden tener, si es que ustedes creen que su problema va por un detox hepático, es la cúrcuma, el NAC, que es la N-acetilcisteína, y la clorela. Por favor, siempre lean etiquetas en sus suplementos, ojalá que no tengan gluten, que no tengan soya, que no tengan colorantes. Siempre busquen las mejores opciones. Nuevamente, yo en Instagram siempre estoy compartiendo buenos productos de gente que llega a tocar mi puerta, yo los pruebo, soy súper estricta con las calidades y con los sellos, así que pueden confiar. Lo que les decía antes, no solamente desintoxicar la vida de todos los productos de limpieza, sino que también el colon, ¿ya? Para esto me encantan y vamos a hablar después los alimentos fermentados como el chucrut, como el yogur de pajaritos, como el kéfir, etcétera, ¿ya? Otra cosa que sabemos que el hígado acumula y que el cuerpo en el fondo acumula, lo hemos visto en los últimos años en estudios fascinantes, más que nada de, de estudios de cordones umbilicales y de placenta, la cantidad de plásticos y de químicos y de pesticidas que hay en un cordón umbilical, incluso antes que la bobita nazca, son muchísimos. Entonces, por eso yo, después de aprender todo esto, saqué todo el BPA de mi casa. Deben eliminarse. Nunca más en la vida volví a rellenar una botella de plástico para tomarla. Siempre elijo
vidrio, nunca recalentar, por ejemplo, algo en un contenedor de plástico, siempre acostúmbrense a usar vidrio, ¿ya? Entonces, si yo tuviese que darles el top 10 de alimentos pro hígado que sabemos que apoyan este mecanismo de detox. Lo primero va a ser todos los alimentos que sean altos en vitamina C. Lo mismo, aquí Dr. Google, nutricionista Google, me encanta porque la gente simplemente puede googlear alimentos altos en vitamina C y les van a salir todos los que nosotros ya conocemos, los cítricos, las paltas, frutas, etc. Esa florcita que ustedes ven abajo, me van a decir, pero esa es la maleza del patio de mi casa. Sí, es el diente de león, como sea, chiquillos, en infusiones, en té, incluso comerse las hojitas en la ensalada. Al hígado le encanta. Todo lo que al paladar sea amargo va a promover detox hepático. Por eso también al lado les puse el té verde, porque el té verde también es muy bueno para el hígado. Nueces y frutos secos en general, el aceite de oliva, el ajo, que ya les comenté antes, el crucífero, la cúrcuma, que también pueden suplementarla o usarla para cocinar, el vinagre de sidra de manzana, que lo pueden usar en forma de shot antes de cada comida para producir más ácido hidroclórico mezclado en agüita tibia, o para aliñar sus ensaladas. Todo lo que es universo crucífero, coles de Bruselas, kale, repollo, coliflor, brócoli, etcétera, y las betarragas. Las betarragas también tienen NO que al cuerpo le encanta y apoyan los mecanismos de fase 1 y fase 2 de desintoxicación hepática. Ya, entonces estamos ok con el hígado. Voy a ponerlo ahí 3 segundos más para que ustedes le saquen pantallazo y le saquen foto. Ya, el segundo mecanismo de cómo le podemos ayudar al cuerpo comiendo para bajar los niveles de estrés es la microbiota. Ya, yo ya les expliqué esta conexión que existe, que es el 70% de la inmunidad que da el cuerpo, que es una conexión que se da todo el día. Y el estrés afecta esta microbiota al disminuir la producción de serotonina, a que aparecen estos microorganismos oportunistas, como les decía antes yo, Helicobacter pylori, Salmonella, etc. Permeabilidad intestinal, que esto es lo más importante. Yo podría hacer una charla solo de permeabilidad intestinal, pero en el fondo esto hace que partículas sin digerir y microorganismos pasen al torrente sanguíneo, que debiesen haber sido eliminados por el colon. Entonces el cuerpo al tener estas cosas rondando y circulando por la sangre, se inflama y se enferma. Y desde el punto de vista de la nutrición, va a disminuir el cortisol alto, la capacidad de absorción de minerales y vitaminas en el cuerpo. La solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra microbiota a través de la alimentación? Lo primero son alimentos altos en prebióticos. Aquí son todas las verduras, específicamente las que tengan hoja verde oscura. Y fermentados como el chucrut o el sauerkraut, no sé cómo lo conocen en su país, el natto, el kimchi, el kefir, el miso orgánico. Consumir sopita de hueso, sabemos que es alta en vitaminas, es alta en minerales y tiene una capacidad de biodisponibilidad de colágeno más alta que cualquier otro suplemento, y eso nos va a ayudar a reparar paredes intestinales, ¿ya? Vida libre o reducida en gluten por la sonulina, que es una proteína que mantiene las paredes intestinales juntas y evita el intestino permeable. Tengo varios posts en mi Instagram de el gluten. Si a alguien le interesa puede meterse ahí a investigar más. Y por supuesto también es un tema muy importante. Si ustedes creen o si ustedes sienten que pueden llegar a tener una alergia o una intolerancia alimentaria, tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que hacerse cargo, porque eso va a generar un estrés importantísimo en el cuerpo si es que ustedes en el fondo no se hacen cargo. Y estamos inflamando el cuerpo a través de estos anticuerpos que se están volviendo locos por esta alergia o intolerancia. Otra de las cosas que podemos hacer para ayudarle al cuerpo a manejar el estrés son ciertos suplementos. Acá les puse
un poquito del panel, el panel como básico que puede hacer cualquier persona, es súper seguro de hacer. Las dosis y las formas de tomarlo, pregúntenselo a su médico de cabecera, porque va a depender de cada persona, ¿ya? Pero ¿qué sabemos? Por ejemplo, que un multivitamínico puede ser necesario y muy efectivo, porque el estrés agota nutrientes claves, como el zinc, como el magnesio, como el calcio y el grupo B. Entonces, tomar, por ejemplo, un multivitamínico que tenga un B-complex, más zinc, más magnesio, más vitamina C, por ejemplo, sería increíble. O mejor aún, ponerse vitamina C intravenosa. En Chile hay varios centros, mi favorito es Vita Wellness. Suplementar con magnesio en la noche va a ayudar a inducir la relajación muscular, mental, digestiva. La serotonina, hemos hablado harto de la serotonina, ya viene mucha más información, yo les decía, este neurotransmisor de la felicidad, es también un precursor de la melatonina, que es la que nos hace dormir, la que nos hace descansar, reparar. Entonces pueden tomar un suplemento que se llama 5-HTP, que les puede ayudar a mejorar el sueño si es que ustedes tienen problemas de insomnio, si es que están tomando un antidepresivo ansiolítico, no pueden tomar 5-HTP, esa es la única exclusión. El sueño reparador es necesario para el equilibrio hormonal, para nivelar la leptina, el cortisol, la hormona de crecimiento, la desintoxicación. También quería hablarles de la importancia del sueño y no solamente de la nutrición para ayudarle al cuerpo, ¿ya? Alimentos ricos en proteínas también, lo que yo les contaba acá del 5-HTP, que se transforman en este precursor de la melatonina, ¿ya? Y entendiendo que la serotonina la hemos nombrado harto y tiene que ver en varios mecanismos, les quise poner cuáles son los 10 alimentos, los top 10 alimentos que ayudan al cuerpo a secretar serotonina. Esto también es algo que podemos hacer porque de nuevo la serotonina va a compensar los efectos del cortisol. Huevito, obviamente de gallina feliz, de libre pastoreo, miren el color de esa yema, si es que sus huevos no tienen ese color de la yema, tienen que buscar otra marca. Trucha o salmón, ojalá orgánico, por lo menos en Chile estamos expuestos a una cantidad de antibióticos súper grandes por una enfermedad salmonera que tuvimos, Elisa. Todas las proteínas, acá les puse el pavo, pero pavo, pollo, vacuno, también de libre pastoreo, que además la carne orgánica es alta en omega 3, en vitamina D, trae muchos, muchos beneficios. El chocolate amargo, ¿por qué? Porque es alto en magnesio. Muchas de las mujeres tienen, por ejemplo, antojos antes de que les llegue su ciclo menstrual y tienen estas ganas de comer chocolate. La explicación es el magnesio, es que todos estos desbalances y subidas y bajones hormonales sacan un poco magnesio del cuerpo, más si esa mujer está tomando anticonceptivos, que hoy día sabemos se lo lleva todo, todo. Si estás tomando anticonceptivos, suplementa magnesio. Semillas, específicamente las de calabaza, van a ayudar mucho con la serotonina del cuerpo. Nueces, de nuevo, nueces, almendra, avellana, frutos secos en general. Estas pelotitas que les pongo es polen. El polen, sabemos, polen o propóleo, lo pueden encontrar por las dos formas, pero hoy día está muy de moda, por ejemplo, comérselo con el yogur de pajaritos en la mañana, incluso echárselo un poquito verde, a las ensaladas, también nos va a ayudar con la serotonina. La piña, porque la piña contiene un complemento que se llama bromelina, la papaya también, que tiene la papaína, que tienen un efecto sedante, nos ayudan con la serotonina. La espirulina, y acá esta es la marca, es la única marca que a la fecha es la que yo confío. La espirulina es un alga, chiquillos, que tenemos que entender que para que entregue los beneficios que nos tiene que entregar, es un alga concreta que crece en un lugar específico de la tierra donde la corriente A se mezcla con la B, que hay tal tipo de de pez, que en el fondo hace un ecosistema y por eso la espirulina crece ahí.
La mayoría de las empresas, o si ustedes van a la farmacia y compran una espirulina a $1, la verdad es que eso es porque la crecieron en piscinas, en un laboratorio, y lo más probable es que tenga algún tipo de carga de hongo alta o que no tenga los nutrientes que la espirulina en su forma natural tiene. Así que sáquenle una foto a esa, la Hawaiian Spirulina. Y por último, los berries. Y puse esta foto que yo me enamoro de esta foto porque el universo berries tiene tanto que entregar: frutilla, frambuesa, mora, arándano, zarzaparrilla, maqui. Son tantos los berries que podemos consumir. El otro día estaba haciendo una caminata y encontré, nunca lo había visto y nunca lo había comido, la baya, el berry que da el boldo, que es un árbol muy típico chileno, el boldo, exquisito, y me imagino los nutrientes que debe tener. ¿Cuáles son las cosas en el fondo? ¿Qué es echarle leña al fuego, como decimos acá, si es que yo ya estoy estresado? ¿Qué es lo peor que yo puedo hacerle a mi cuerpo esos días que me siento mal, que estoy corriendo detrás del león? Consumir y abusar alimentos altos en azúcares en todas sus formas, porque acuérdense el mecanismo que les expliqué del cortisol con la insulina, se regulan, ¿ya? La cafeína, lamentablemente aquí los cafeteros se van a enojar y es un tema que yo voy viendo siempre caso a caso con mis pacientes, pero la mayoría de mis pacientes que suelen tener niveles altos de cortisol, les saco la cafeína porque la cafeína libera cortisol en la sangre. El lenguaje del cuerpo, chiquillos, siempre es la bioquímica. El cuerpo no sabe distinguir, el cuerpo no discrimina si es que alguien se tomó una taza de café o se peleó con la señora o con el marido, porque lo que el cuerpo lee es: tengo el cortisol alto en la sangre, entonces tengo que poner a hacer todas estas cosas, ¿ya? Y no tuvo idea si fue por una taza de café o por una pelea en el trabajo. Entonces, moderar o eliminar la cafeína depende de tu caso. Alimentos procesados, ultraprocesados. ¿Cuál es la regla del 5-3? Si un alimento tiene más de 5 ingredientes y de esos 5 ingredientes, 3 tú no sabes lo que son, no se consume. Me refiero a que cuando lees la etiqueta no tienes idea de lo que es, no se consume. Abusar del alcohol, también sabemos que afecta los niveles de cortisol. El sobreconsumo de aceites vegetales, eliminadísimos, esto ya lo sabemos, cualquier nutricionista o nutriólogo o pediatra, o sea, quien sea, que le diga a usted, ponga el aceite de canola o de maravilla, ustedes dicen muchas gracias, yo me voy, porque la información está aquí, tienen que actualizarse. Todo lo que se cocina con mantequilla, o con ghee si eres intolerante a la lactosa, o con aceite de coco, que son grasas altas saturadas que no van a oxidarse en altas temperaturas. Y crudo encima de las cosas, aceite de oliva, aceite de palta o de sésamo. Consumir proteínas de mala calidad para el hígado, sobre todo, es súper inflamatorio, me refiero a no orgánicas, embutidos, etcétera. Lácteos de mala calidad, también acá entramos en el universo de los ultraprocesados, los edulcorantes artificiales que destruyen la microbiota intestinal, que nos dejan expuestos a enfermedades, a intestino permeable, que le dicen al cerebro que igual estamos comiendo azúcar, por lo tanto la respuesta metabólica es la misma. Bebidas gaseosas y jugos de fruta, y cigarro y senoestrógenos en general, que es lo que yo en el fondo les trataba de decir en esta charla, como no solamente es lo que comemos, es también todo lo que nos rodea. Para los que quedaron desanimados con el café, aquí vienen alternativas que me gustan para tomar en la mañana o a lo largo del día. Sáquenle una foto, esto está en Instagram: té de matcha, chai, leche vegetal, la leche dorada, la golden milk, chocolates amargos de buena calidad mezcladito con leche vegetal, té de jengibre, té de rooibos, me encanta que no tiene cafeína, las embarazadas lo pueden tomar también, son excelentes opciones. Si es que crees tener una adicción al café, aquí tienes inmediatamente opciones para ir dejando. Lo más importante es la bioindividualidad, es que todos somos únicos, es que todos somos diferentes. Y en el fondo mi trabajo y mi consulta siempre va enfocado a que yo
en el fondo les entrego a ustedes herramientas para que eventualmente ustedes puedan ser sus mejores doctores o sus mejores nutricionistas. Escuchen su cuerpo. Y para terminar, time to relax, tiempo de relajarse, quise poner más tips, que les saquen una foto y en el fondo lo piensen en la noche, qué cosa pueden hacer, que siempre le va a ayudar mucho, mucho al cuerpo para el manejo del cortisol. Una de las cosas es ir de más a menos. El antiguo dicho desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo es algo hoy día que sabemos que al metabolismo le gusta desayunar a la hora que sea, porque también nos gusta el ayuno intermitente, después podemos hacer otra charla de eso. Comer lento, masticar varias veces, tener un ritual de comida diario. Acuérdense lo que yo les conté, necesitamos decirle al cuerpo, estás comiendo, por lo tanto, ponte a digerir. Entonces, comer en el auto, comer en el trabajo apurado, haciendo, incluso viendo el celular, sabemos en el fondo que al cuerpo le cuesta entender que eso es lo que está haciendo. Hacerle caso a sus alergias, comer comida real en lo posible, no de laboratorio. Todos los alimentos que hoy día, chiquillos, yo les nombré, tanto para el hígado, para la microbiota, para la serotonina, si ustedes se dan cuenta, es comida real de la tierra, como Dios la mandó al mundo. No es nada sofisticado, no tiene ninguna otra ciencia. Si tiene más de 5 ingredientes y 3 de los cuales no sé lo que son, no sé consumir, preferir lo orgánico, porque yo les explicaba también que todos estos pesticidas y estas cosas a las que está expuesto nuestro ganado, lamentablemente el cuerpo humano los absorbe. Los gringos dicen, you are what your animal eats, tú eres lo que tu animal come, también esa frase es súper fuerte. Que esto no sea una dieta, que ustedes en el fondo ojalá puedan integrarlo como un estilo de vida libre de estrés. Acá lo pongo porque una de las preguntas que siempre la gente me hace es como, bueno, María Paz, pero ¿cuándo puede salirse uno? ¿Me puedo tomar la copita de vino de repente? O pucha, a mí me gusta comerme las papas fritas una vez. Yo lo simplifico en 80-20. Tengan un 80-20, tengan un 80 en su casa, que sea sagrado, que en el fondo ustedes cuiden sus ingredientes, que ustedes cocinen, para que así un 20 puedan ir y salirse y tomarse la copa de vino, la que sea. La hidratación, pasar antojos con grasas saludables para nivelar la insulina, comer en casa, planificar, priorizar. Yo a todos mis pacientes en el fondo hablamos siempre de la planificación. Si ustedes no se sientan, no hacen sus menús semanales, no hacen sus listas de compra, en un mundo ajetreado y lleno de estrés, es muy probable que terminen pidiendo delivery o en el fondo que terminen comiendo comida chatarra. Pero si ustedes se planifican, disminuyen las posibilidades, las probabilidades de que eso pase. Intentar de eliminar los xenoestrógenos de nuestra vida, ya les he hablado de varios, perfume, fragancia, etcétera. Y para finalizar, suplementar con probióticos, que no se los puse antes, pero son uno de los suplementos que sí o sí podemos tener en un daily basis, en una base diaria para ayudarle al cuerpo con el estrés. Muchas, muchas gracias. Voy a cortar ahí la presentación. A ver. Aquí están las preguntas, Silvi. ¿Qué hago yo? Elijo Sí. preguntas del chat. Mira, lo que pasa es que hay así como varias preguntas que son bien como prácticas, bien precisas, ya que tienen que ver con suplementos, con alimentación, entonces te las voy a ir dando una por una porque son cortitas, ¿ya? Dale. Entonces, por ejemplo, cuando hablaste del café, alguien preguntó si el café sin cafeína, el descafeinado, sirve, es bueno o definitivamente habría que eliminar el café en todas sus formas. Súper buena pregunta. Miren, para que las compañías tengan que hacer decaf el café, tienen que tratarlo con ácidos y con químicos que son bien fuertes. A mí la verdad es que el decaf no me gusta mucho. Preferiría que te tomes un café normal, obviamente si es que no estás dando lactancia o no tienes problemas de insomnio, pero mi consejo no es como reemplazar el café normal por el decaf, por este proceso que les explicaba. Preferiría en el fondo que se vayan apoyando de estas otras opciones. Uh -huh. Ok. Sí.
los frutos secos, por ejemplo, preguntaba una chica si tendrían que ser tostados o remojados. Si es que tú tienes algún problema gastrointestinal, siempre es muy recomendable activarlos. ¿A qué nos referimos con la activación? A remojarlos, depende tú del tiempo que tengas, pero sí, efectivamente es una forma de consumirlos que si a ti te hinchan o te caen mal, pueden hacerte una gran diferencia, sí. Perfecto. Ahí entonces involucramos lo que son legumbres, ¿cierto? Las legumbres remojadas de un día para otro, y si son almendras o ese tipo de frutos secos, A ver, también habría sí, que... todo lo que es fruto seco, nueces, pistacho, avellanas, sí, lo podemos hidratar. Las legumbres requieren un tratamiento mayor. ¿Cómo hacerlo? Se dejan remojando, ojalá, entre 12 a 24 horas, y cada 8 horas le vas cambiando el agua. Si le agregas una cucharadita de vinagre sidra de manzana, mucho mejor. Comerlas, ojalá, cocinarlas, perdón, ojalá en olla a vapor, para en el fondo matar todos los antinutrientes, y yo personalmente no las recomiendo más de una vez a la semana. Perfecto. Sí. Preguntaban también en la parte de los endulzantes sobre la stevia líquida. Ya la stevia que dicen que no tiene ningún, o sea, no es ninguna mezcla con sucralosa, sino que de marca Brota, por ejemplo, de Apícola del Alba, que son como las más Sí. conocidas. Súper buena pregunta, Silvi, porque también en el fondo les hago la recomendación de que siempre lean sus ingredientes en los endulzantes. Hay una marca típica, la Daily, que dice stevia, y en verdad es más porcentaje de sucralosa, de maltodextrina. Entonces siempre véanlo. Esto es algo mío, 100%, ya esta soy yo siendo más estricta, pero a mí la alulosa, la verdad, si es que no viene de la planta, Silvi, directamente como sale de la tierra, o sea, un polvo verde no me gusta, porque pienso, la planta está viva, tiene demasiados nutrientes, ¿por qué procesos industriales tuvo que pasar para que quede como un líquido blanco? Entonces, yo prefiero irme más por la parte de la alulosa, que tiene que ser 100% alulosa, y aquí les paso al tiro el dato que hay una marca que se llama En Línea en Chile, que hacen alulosa 100%. Perfecto. Perfecto. Dentro de las otras preguntas, así, remojado, stevia, había una pregunta también para alguien que específicamente preguntaba por las leguminosas, pero en el caso de los intestinos permeables. Si eran Prohibidísimo. No, prohibidísimos. prohibidísima legumbres en intestino permeable, o si las vas a consumir, tienen que ser fermentadas o en brotes o en esta forma, pero las probabilidades de que te caigan mal y de que las legumbres estén aportando en tu intestino permeable son muy altas por el ácido fítico, por los antinutrientes, por los oxalatos. Ujú, perfecto. Marca, ahí estoy mirando incluso en el chat una marca de probióticos que podrías recomendar. Y miren, lo maravilloso de los probióticos es que la microbiota al final, piensen ustedes que la microbiota es como el mundo. Hay distintos países donde hay distinta gente de distintas razas, todos tienen colores distintos, hablan idiomas distintos. La microbiota es igual. Entonces, lo maravilloso de la suplementación, de cómo la industria ha avanzado hoy día, es que hay muchas cepas distintas, y yo siempre recomiendo ir variando. Marcas en Chile que me gustan: está BioCare Chile, pueden comprar en BioCare Chile, se escribe Biocare, biocarechile.cl. Está HIT Lab, HIT Lab, HIT Lab, también ellos tienen una fórmula de pre y probiótico. Está New Science, me encanta que esos están en la farmacia. Sí, en la sal cobran los venders. En la Salcobran, buenísimo. Entonces, en el fondo, usted no tienen que saber de cepas ni de microbiología, pero en el fondo vayan viendo qué bichitos tienen sus probióticos y vean otros que le compensen. Tips que les puedo dar, lo que digo con todos los suplementos: busquen algo que sea sin gluten, sin lactosa, que no tengan soya, que no tengan colorantes. Hay algunos que son bichitos vivos, por ejemplo, como los BioCare, que hay que refrigerarlos. Hay otros que no necesitan. Ya, Si alguien nos ve de Centroamérica, Garden of Life es espectacular también.
perfecto. En Europa también. Masita, ahora hay una pregunta que es un poco más, a lo mejor no es así tan de práctica, que había una persona que preguntaba que era difícil encontrar o era de difícil acceso también por su costo con la carne o el pollo orgánico. Entonces sí, definitivamente es mejor no comer cuando no tienes el acceso a poder consumir productos orgánicos. Súper buena pregunta y es un temazo. La verdad es que, pucha, yo sé que hay gente viéndonos de otros lados, pero en Chile, por Claro. ejemplo, para que ustedes sepan, en Chile, al menos, Silvi, todas nuestras vaquitas son de libre pastoreo. Si cuando esta pregunta me la hacen en mis clases en Estados Unidos, yo digo por ningún motivo, porque allá tenemos en el fondo estas granjas, perdón la palabra que voy a usar, pero satánicas, o sea, terrible de vaquitas que nacen ahí en un galpón, nunca vieron la luz, nunca comieron pasto, y aparte obviamente que estamos apoyando maltrato animal. Yo fui vegetariana 15 años de mi vida, o sea, cuando volví a comer carne y me sané de todos mis males, hice en el fondo una pega súper concreta de elegir buenas marcas. En Chile tenemos marcas excelentes. Si es que no nos alcanza el bolsillo o no las encontramos, al menos elegir siempre los cortes nacionales, ¿ya? De vacuno. La mala noticia es para el cerdo y para el pollo. Y del pavo ni voy a hablar, porque en Chile en todos estos años no he encontrado pavo orgánico y es terrible, o sea, como los tratan y todos los ingredientes que venden las marcas típicas. Pollitos orgánicos hay muchas marcas y cerdo también hay, pero yo les diría que en ese caso, Silvi, del cerdo y del pollo, mejor disminuir la ingesta. No digo no comer, porque si vaya a un asado y hay pollo, bueno, no importa, pero Claro. sí disminuir la ingesta. No así con el vacuno, que va a tener quizás trato de antibióticos, de algún fármaco, pero al menos es una vaquita que siempre estuvo de libre pastoreo y que en el fondo esa carne igual es alta en vitamina D, como estuvo bajo el sol. Claro, alguien puso ahí un comentario increíble, que es que uno tiende a comprar la carne gringa porque es más rica. Es más rica porque a las pobres vaquitas las engordan de choclo, de trigo y de soya, o sea, carne dulce. A mí me ha pasado que he hecho la prueba, pruebo y es como, parece que lo hubiesen inyectado cosas, porque es un sabor muy, muy delicioso. Es curioso lo delicioso de los cortes gringos. Claro, Pero esta sí, es la razón. es cierto. Ahora, una pregunta que hizo Dane Ollanedel, que decía, ¿el estrés puede provocar baja de peso? ¿Y qué se puede hacer en el caso de hepatitis autoinmune? Es como Siempre. ya más Sí, preciso. esto es algo más específico, lo de la hepatitis autoinmune, de nuevo, todo lo que yo comenté hoy día le puede ayudar a una persona que tiene hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con la inflamación. Pero acuérdense que yo les enseñé hoy día que el cortisol va de la mano con la glucosa, con la hormona reguladora de azúcar en la sangre. Entonces, claro, la mayoría de las personas, la retroalimentación tiende a ser a la subida de peso, pero puede ser completamente lo opuesto también por el Perfecto. manejo de la insulina, por el manejo de la tiroide. Acuérdense que también les comenté de hipertiroidismo, también eso puede ser Tiene por el relación con la peso. glucosa. cien Ujú. por ciento, cien por Exacto. ciento. Ahí hay Sí. una pregunta también que parece interesante. ¿Qué piensas de los caldos que vienen en Tetra Pak? Solo tienen 4 ingredientes naturales, pero son altos en sodio. No conozco el caldo de Tetra Pak. La verdad es que en Chile hay dos, y los dos vienen en vidrio, y en Estados Unidos me los venden en bolsas de plástico, pero el Tetra Pak, mientras se pueda reciclar bien, y ojo con el tema del sodio, también esto da para Mm. otra charla, pero no le tengamos miedo al sodio, a todas las enfermedades que nos han culpado al sodio, la presión y enfermedad cardiovascular. Hoy día sabemos que el tema siempre fue el azúcar, nunca fue la sal. De hecho, les recomiendo un libro, lo voy a escribir acá, Ok. que se llama The Salt Fix. Véanlo si es que está en español, la verdad es que no lo sé, del doctor James Di Nicola Antonio, pero el sodio es un nutriente, es que fundamental para el cuerpo, fundamental para el cuerpo. Personas que el doctor les prohíbe consumir sal por hipertensión, o sea, a mí me toca tratar a esos pacientes y les revierto un poco el tema de sal, porque ¿qué sal estamos usando? Claro, la sal de mesa
que es puro sodio, claro, no aporta nada, pero hoy día contamos con sales locales y también internacionales como la rosada del Himalaya, que en una echadita de sal pueden tener 80 minerales distintos. Entonces, Ujú. sí, es fundamental que nosotros tengamos un buen consumo de sodio, de todos los otros minerales. Ok. Pasita, hay una pregunta sobre el agua. ¿Qué agua es mejor para beber? Piensa, Importantísimo, sí, y acá yo le pido a cada uno de los que nos están escuchando que se averigüe en su comuna cómo es el agua y que contacten a empresas de filtros de agua. Por ejemplo, yo vivo en una comuna de Santiago que es súper cordillerana, entonces el agua es muy pesada y me recomendaron un filtro que es el de osmosis inversa, que ayuda a filtrar muchos más esos minerales, saca flúor, limpia cloro. El agua de Santiago tiene mucho cloro, tiene mucho flúor. Entonces, ese filtro. Otra gente, por ejemplo, que vive, no sé, en Colina o en la playa, va a necesitar filtros distintos, pero hoy día hay muchas, muchas, muchas opciones y mis favoritas, si yo les tuviese que decir a modo general, es la osmosis inversa y jarras de agua alcalina, que hay una marca, se las voy a poner acá también en el chat, que se llama Alcanaturci. ujú, Y perfecto. obviamente jamás beber agua de plástico, de bidones. Hoy día sabemos lo que les contaba, que el BPA, el filtro, se traspasa el agua y eso es lo que tú terminas tomando. Y alguna marca del 5-HTP, La acabo de poner. La mayoría de los laboratorios que encuentren va a ser súper bueno, Nature. Ya. pero Nature Sunshine tiene 5-HTP y es súper bueno. Ok. Y Sí. la última pregunta que la hace un varón, que por eso que te la quiero hacer, ¿qué producto recomienda para saciar una extrema ansiedad, para no caer en la tentación de caer en el comer pan? ¿Cuál es tu parecer al respecto? Ah, de las aguas purificadas Ya. ya lo conversamos, pero es Mira, interesante la sí, ansiedad sí. y comer pan. Son mecanismos pucha, mucho más específicos que los tengo que explicar y todo. Lo que sí te puedo decir, José, es jamás creas que existe la pastilla o la píldora mágica que te va a ayudar con tu ansiedad. Tú tienes que pensar 2 segundos qué es lo que te da ansiedad. Ahora sí, el pan es el peor bajón o el peor antojo que tú puedes tener porque tiene gluten, porque te va a generar un pico insulínico que a los 45 minutos te va a querer, es adictivo, te va a querer hacer comer más. Acuérdense, yo siempre lo cuento, que el gluten tiene una proteína que se llama gluteomorfina. Imagínense el nombre, gluteomorfina, o sea, nos hace sentir medios atontados. Entonces, ojo con eso. Súper rápido, el tip es pasa los antojos con grasas saludables, cualquier tipo de grasa saludable. ¿Por qué? Porque eso, el mensaje que le manda una grasa saludable de tu intestino a tu cerebro es un mensaje instantáneo. En cambio, los carbohidratos se demoran hasta 18 minutos. O sea, tú puedes estar comiendo, Silvi, tallarines, arroz, papa y pan por 18 minutos antes de que tu cerebro diga, hoy estoy saciado. Las grasas saludables inmediatos son 3, 5, 8 minutos. O sea, si tú vas a un buffet de carne, de aceitunas, de pescados grasos, de frutos secos, créeme que te vas a servir un plato y ahí está. Pero no Los así frutos un buffet de secos, el torta, huevo de duro, pasta. exacto. Ajá. Exactamente. Lo mismo, doctor Google, lista de grasas saludables. Y ahí les van a aparecer todas. Pasa los antojos con las grasas saludables. Perfecto. Ya Pasita, ahí Linda. yo creo que ya dimos la vuelta a todo lo que es bueno y lo que es malo para ayudarnos, como nosotros los clientes que hemos estado como un poquito estresados estos años de pandemia, Sí, tal ya cual. con los chicos y la forma que hemos tenido que adoptar para hacer las clases, etc. Entonces te agradecemos muchísimo, le agradecemos también a la audiencia, ya que nos siguen y nos regalan con su presencia cada vez que hacemos la escuela de invierno, la escuela de verano, ¿ya? Es la segunda vez que tenemos a María Paz con nosotros, estuvo para la escuela de invierno, hemos aprendido muchísimo de nutrición, pero de nutrición relacionada con lo que necesitamos los profes y relacionada con el aprendizaje. Así que te damos las infinitas gracias, Pasita, y Muchas hasta la gracias. próxima. Un Chao a todos. besito. Gracias a todos. Que tengan linda tarde. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.